Buenas tardes y bienvenidos a esta conversación sobre un tema clave para entender la relación entre el autoritarismo y la democracia: los partidos sucesores autoritarios. Soy Ángel Sánchez y hoy nos acompañan dos grandes invitados con quienes analizaremos qué papel han jugado partidos como el PRI en México, el APRA en Perú y el PSUV en Venezuela. Nuestro punto de partida será el libro de Life After Dictatorship de Scott Mainwaring y James Loxton, los cuales identifican a estos partidos como piezas clave en la transición política de muchas democracias. Para entender el tema es importante aclarar que estos partidos emergen de regímenes autoritarios y logran reinventarse para competir en esta era democrática. Sin embargo, esto no siempre significa que adopten prácticas democráticas. A veces conservan estructuras autoritarias, liderazgos carismáticos y redes clientelares. Según autores como Levski y Wei, muchos operan en regímenes híbridos que tienen apariencia democrática, pero mantienen mecanismos de control autoritario. En América Latina, estos partidos han tenido un rol lamentable, han contribuido a la estabilidad, pero también a la captura del Estado. El objetivo de hoy es analizar si son estos partidos un puente hacia la consolidación democrática o una amenaza disfrazada bajo formas democráticas. Vamos a discutirlo en evidencia empírica, teórica y casos compartidos. Dividiremos la sección en 6 bloques, abordando y empezando por el bloque 1, que es la teoría de partidos sucesores autoritarios. Para iniciar nuestro análisis, conviene revisar el marco teórico. ¿Qué son los partidos sucesores autoritarios? ¿Qué características los definen? A partir del enfoque de Mainwaring y Loxton, trataremos de comprender cómo logran adaptarse estos partidos tras una transición democrática. Adrián, para empezar, ¿qué entendemos por partidos sucesores autoritarios según Mainwaring y Loxton? Bueno, Ángel, muchas gracias por darme la palabra. Para empezar, claro, Mainwaring y Loxton definen estos partidos sucesores autoritarios como aquellos que logran sobrevivir a las transiciones de un régimen autoritario hacia una democracia, ¿no? Y estos mismos partidos logran competir, pues, elecciones libres, ¿no? Lo relevante de esto es que muchos de esos partidos no solo sobreviven, sino que se adaptan con éxito y ganan elecciones y se mantienen en el poder durante muchísimas décadas, ¿no? Por ejemplo, citando ejemplos, el PRI, que fue un partido hegemónico y que ya muchos lo conocemos en nuestra época del siglo XX en México, el APRA y el Frente Sionista de Liberación Nacional. Para ellos, pues, la continuidad organizativa y los recursos heredados del autoritarismo explican gran parte de su éxito, ¿no? Muy bien, Ángel, quiero que me digas qué implicaciones tiene esto para la democracia. Pues antes de nada, gracias. Pues hay muchísimos, son varios. Como decía Larry Diamond, estos partidos pueden estabilizar la democracia si se adapta a las reglas de la democracia que está instauradas, pero también puede ser una amenaza si se mantienen prácticas clientelares, autoritarias o institucionalistas como están practicando. Por ejemplo, Guillermo O'Donnell habla de democracias delegativas donde los líderes pueden ser tienen poder casi absoluto, como es el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela, como dice su nombre, o sea, así pasó en un caso. Bueno, además de esto, como señala el autor Wolfgang Merkel, la calidad de una democracia depende no solo de su sistema de partidos, sino también si son disfuncionales o vienen de transiciones autoritarias, no reformadas, o si la democracia es solo electoral, ¿no? Muy bien, perfectas y buenas definiciones del concepto, que es bastante clave para comprenderlo. Ahora bien, ya que ya tenemos el concepto claro, pasaremos al bloque 2. Analizaremos cómo se manifiestan estos casos en específico, y es que cómo se han comportado el PRI, el APRA, el PSUV en Venezuela
y es que si siguen estos patrones similares o si son distintos entre sí y unos con otros, y qué nos dice su evolución sobre la calidad de la democracia en sus respectivos países. Adrián, cuéntanos sobre el PRI, por favor. Bueno, el PRI es un claro ejemplo del concepto, ¿no? Como se manifiesta en casos... Hola, buenas, volvemos. Fallas comunicativas con la tecnología, el internet, la luz. Y volvemos, un poco de contexto por el corte. Adrián nos va a contar acerca de cómo se ha comportado el PRI y cuál es el trato respecto a la evolución y la calidad de su democracia. Continuamos con Adrián. Sí, como ya lo mencionaste, Ángel, pues el PRI es un claro ejemplo, un ejemplo muy clásico de un partido hegemónico que transita hacia la democracia sin desaparecer, ¿no? Como explica Joseph Coleman, el PRI logró mantenerse en el poder porque controlaba las reglas del juego y liberalizó desde arriba, ¿no? Sin embargo, Lepsti y Weil advierten que este tipo de partidos muchas veces operan en regímenes que parecen democráticos, pero no lo son del todo, ¿no? En el caso mexicano, hasta el año 2000 no se podría hablar de una alternancia real, ¿no? Porque el PRI estuvo mucho tiempo en el poder y hasta que hubo la alternancia del PAN, etcétera, etcétera, ¿no? Y aunque en el caso de que sí aceptó su derrota en el año 2000, pero en el 2012 regresaría con Enrique Peña Nieto, los premios por cierto, lo que demuestra que es la capacidad de su adaptación a los nuevos tiempos del partido. Pero las prácticas autoritarias como el uso de los recursos para fines electorales siguieron todavía presentes dentro del mismo partido. Como diría Robert Dahl, esto afecta a la poliarquía y a limitar la competencia justa. Me gustaría hacer, antes de la siguiente pregunta, hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Con este tema del PRI, como mencionaba, la hegemonía, ¿cuántos años estuvo? Más de 70 años en el poder, ¿no? 71 años. Y vuelven a caer con Peña Nieto, el hombre más guapo de México. Quiero saber tu opinión, Angelito, respecto a este tema de, pues uno no aprende, ¿no? Pues se nota todavía. Se nota porque bien tenemos que regresó el PRI otra vez en 2012, pero con sus turbulencias que se vio en su sexenio, pues hizo que cayera otra vez en el 2018 ni con Mit, que a pesar que sí tenía preparación, no pudo porque reventaba las mismas ratas. Porque le acusó del famoso gasolinazo cuando fue titular de Hacienda. Y ahora que cuando fue en coalición con sus enemigos, con Xochitl Gálvez, ni pudo tampoco. Por eso se ve que el PRI se está quedando chico. Sí cayó, pero no ha desaparecido como lo comentaste. Perfecto, muchas gracias. Bueno, siguiente pregunta. Mencionamos ya al PRI. Ahora vamos con el APRA en Perú. Así que, pues, también cuenta con su historia, sí, un historial bastante interesante, ¿no? ¿Me podrías contar acerca de eso, Adrián? Sí, muy interesante. Fíjate que el APRA comenzó como un partido antioligárquico, pero con el poder adoptó posturas pues mucho más conservadoras, ¿no? Según Steven Lepsti, dice que el APRA simboliza no solo la transformación de movimientos, simboliza la transformación de movimientos radicales en partidos clientelares. En los gobiernos de Alan García vimos, por ejemplo, el populismo económico, corrupción, desinstitucionalización. El APRA pues terminó erosionando su propio legado democrático, ¿no? Pues a eso se suma lo que dice Huntington: la adaptación de estos partidos no es ideológica, sino pragmática. Sí. Es decir, que sobrevive a los cambios de discurso, pero manteniendo sus redes dentro del poder. Muy bien. Sí, o sea, este caso lo vemos bastante problemático, pero ahora me gustaría tocar un caso todavía aún más extremo, como lo es el PSUV en Venezuela. Y aquí tenemos una muestra de cómo un partido puede utilizar instituciones democráticas para desmontarlas desde dentro, como lo es el caso venezolano. Entonces, ¿qué opinión? Así como lo comentaste, que es el PSV, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela,
pues como comentaste, es un partido que inició de manera democrática, pero ya con el pasar del tiempo empezó a desmantelar todo lo que era, la democracia en Venezuela. Nació como partido de Estado dentro del gobierno de Hugo Chávez. Sí. Para el caso que dice Mevorny y Loxton, es un ejemplo del partido sucesor que termina destruyendo la democracia desde adentro, porque antes Venezuela era una democracia, pero por el paso del tiempo pues, se vino desmoronando y eso trajo las peores consecuencias, atrayendo a la gente a votar por el chavismo, y eso es lo que hoy está pagando las consecuencias de haber votado que a alguien que dice ser demócrata y resultó ser un autoritario. Y como aquí te menciona, usa las elecciones con reglas ya amañadas que controla el aparato judicial, limita a la oposición en participar, como el caso de María Corina Machado, que la deshabilitó para participar en la elección presidencial del año pasado, que en palabras de Andrés Schroeder es una autocracia electoral. Correcto. Bueno, y como señala Juan Luis, los regímenes autoritarios como fachada electoral tienden a perdurar cuando cuentan con partidos con arraigo social, ¿no? Como el PSUV, que aún conserva sus bases populares. Perfecto, buena cita con Juan Luis. Juan Lins. Y para esto pasamos al bloque 4, que es la cultura política y el legado autoritario. Para abordar esta dimensión es necesario mirar más allá de las instituciones formales y preguntarnos cómo la cultura política heredada de los regímenes autoritarios influye en las prácticas democráticas actuales. Las creencias, valores compartidos por los ciudadanos y élites pueden favorecer o limitar la democratización real. Adrián, hablemos del papel de la cultura política en cuestión de qué tanto influye el legado autoritario en el comportamiento de los votantes y los partidos. Mucho, Ángel. Como señala Juan Lins, las culturas políticas autoritarias pueden sobrevivir a una transición democrática, por lo mismo que muchas veces esas figuras autoritarias tienden a tener mucha movilización y mucho carisma, o sea, todo el poder del partido se centra en solamente una figura, por lo cual es mucho más fácil sobrevivir, ¿no? También influyendo en cómo se concibe el poder. Esto afecta la tolerancia hacia prácticas con el clientelismo o el autoritarismo más blando. En este caso, pues sí, porque según Amor y Berma, la cultura cívica es la perfecta clave. ¿Por qué? Porque este consolida la democracia. Si predomina una cultura pasiva o sumisa, los partidos pueden reproducir lógicas autoritarias sin oposición efectiva. De hecho, esto explica por qué los partidos, como el caso de Venezuela o incluso el PRI, han tenido tanto arraigo popular a pesar de estos abusos de poder, ¿no? Como mencionabas, de que otra vez en 2012 con Peña Nieto se volvió a traer esta mano fuerte de los mexicanos y eligieron tomarlo. Sí, y como lo acabo de mencionar, esas prácticas clientelares, ¿no? Que era muy común en la época del PRI, donde pues básicamente hacían contratos con corporaciones gubernamentales y no gubernamentales, a la población pues la compraban con una despensa, con ciertas, ¿verdad? Cosillas que son pues prácticas, ¿verdad? Muy clientelares. Sí, y que afectan también a la democracia, pero como lo mencioné, la gente pues se vuelve un poco más blanda con este tipo de utilitarismo porque pues, al final les beneficia, ¿no? Al final ellos son los clientes, ¿no? Entonces, evidentemente, eso hace que esas prácticas se sigan suscitando, ¿no? Perfecto. Y pasamos con el siguiente bloque, el cual son medios de comunicación y manipulación simbólica, que va ligado con ese tema del clientelismo, puesto que esta parte de ofrecer despensas a cambio de un voto, pues es una manipulación. Sí, claro. Es una manipulación, estamos de acuerdo. O sea, la persona se está afectada y necesita este recurso, la gente se aprovecha. Pero bueno, otro componente esencial para entender cómo operan estos partidos es este papel de los medios.
Los canales de comunicación no solo informan, sino que construyen narrativas de legitimidad y resistencia. Ahorita todo está en redes sociales, pueden mentirnos, desinformarnos, todo está ahí, para bien o para mal. En estos contextos dominados por partidos sucesores, los medios pueden ser usados para reforzar el control simbólico del poder, ¿no? Lo que vemos como propaganda política, etc. Ángel, tú dime por favor, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en cuestión de la legitimación de estos partidos sucesores? Pues muy fundamental. ¿Por qué? Porque según Noam Chomsky, los medios pueden ser un perfecto instrumento de manufactura del conocimiento, de consentimiento. Es decir, que en los regímenes con partidos autoritarios, los medios estatales o cooptados reproducen discursos de legitimidad y que atacan a la oposición, es decir, que nosotros lo hacemos bien, que ellos son los enemigos, con tal de llamar la atención de la gente y así tener divinidad entre está bien o está mal lo que está diciendo el gobierno y oposición, principalmente el autoritario que busca aprovecharse de las masas. Muy bien. Bueno, también Andreas Scherer menciona este concepto de menú de la manipulación, ¿no? Donde el control de los medios es una táctica frecuente, ¿no? Por estos mismos partidos, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela el PSUV usa tanto la censura como la propaganda para crear una imagen de legitimidad, ¿no? Y retomándonos al caso mexicano, por ejemplo el PRI, que también usa muchos, bueno, este concepto de menú de la manipulación, pues lo podemos ver mucho en la época, ¿no? En la que gobernaba este partido y tenía contratos millonarios con empresas o televisoras, ¿no? Empresas radiofónicas, televisoras importantes, como lo es, ya lo sabemos, ¿no? El caso de Televisa y de muchísimas más medios de comunicación. E incluso lo podemos ver en estos años, ¿no? Con Morena y su manipulación de los medios para crear una imagen ¿verdad? Principalmente que es la televisión pública, que es la que se aprovecha, tiene control. En cambio, vemos la televisión azteca, que es la que se está echando más pestes a Morena, pues diciendo su verdad que ahí no, esto es el otro, porque está basando en hechos y no palabras como nos ha querido ofrecer el gobierno. Muy bien. Sí, bueno, me encantó, pero como sabemos, esta deliberación política se debilita con esta limitación del acceso a la información plural para todas las personas y pues termina afectando la calidad democrática, ¿no? Que es lo que buscamos, esta transparencia, rendición de cuentas, pues se ve afectada por las decisiones que toma el gobierno para pues estar ocultándonos la verdad, ¿no? Entonces, bueno, siguiente. Pasamos con el siguiente bloque, el cual son las reformas necesarias para limitar este poder de los partidos sucesores. Reconocemos que los partidos sucesores pueden poner en riesgo la democracia, aunque también es justo preguntarse qué se puede hacer para prevenirlo. Sí. Las reformas institucionales son clave para que el legado autoritario no se perpetúe bajo la fachada democrática. ¿Qué reformas institucionales, serían necesarias para limitar los riesgos que representan estos partidos? Pues traería beneficio porque con eso fortalecería órganos electorales, vas a tener órganos electorales autónomos que vas a recibir en el gobierno, pero tú vas a manejar, o sea, no te recibirás órdenes de nadie, no vas a recibir órdenes. Y también vas a garantizar la independencia judicial porque es el contrapeso. De por sí tenemos un legislativo a sus órdenes, con el ejecutivo, teniendo al judicial como independiente, no alinear con una alineación política, pues trae más independencia y garantías en que se respeten los derechos y sobre todo la Constitución. Promover la transparencia partidista, que también es clave para la fiscalización del financiamiento que reciben, es decir, los recursos, nuestros impuestos que le están dando. Así es, Ángel, y como propone Perseworski, hay que crear, y en sus propios programas dice, hay que crear instituciones contramayoritarias, ¿no? Que protejan los derechos, incluso si un partido dominante controla el Congreso, ¿no? Como lo hemos visto pues, en casos anteriores, y en México, en casos como el PRI y como Morena, ¿no? Claro, y también hay que fomentar la educación cívica para que la ciudadanía exija esta rendición de cuentas, como decía Schumpeter. O sea, la democracia necesita votantes informados que controlen a los líderes, no solo que voten por ellos. Exactamente.
Y ya, para cerrar, quiero que me digan cuál es la lección, desde su perspectiva, que nos dejan estos casos. Pues yo pienso que no basta con tener elecciones para tener una democracia, ¿no? Un partido político puede cumplir formalmente con estas reglas democráticas, pero en la práctica, pues, minar, digamos, el pluralismo y la competencia, ¿no? Y para esto mecanismos como la representación proporcional, como todas estas cuestiones, pues hacen que de verdad haya realmente representación democrática. Así es, y que las democracias necesitan partidos que promuevan ese compromiso para la rendición de cuentas, la transparencia y la participación real por parte de las y los ciudadanos. Porque si un partido sucesor no se reforma de manera interna, se puede convertir en un verdadero obstáculo que se pueda convertir en una amenaza a la democracia. Ahí está como este es el caso del PRI. El PRI pues era autoritario, pero se reformó se cambió todo, por eso dejó caerse en el 2000 y así. Por eso dio oportunidad en el 2012 y aunque realmente siga las mismas prácticas, pues también se aprendió lección. Ahora con Morena vamos a hacer lo posible para demostrar una vez más que puede ser partido del pasado, que es el autoritarismo, pero podría cambiar para bien si adapta a los nuevos tiempos, principalmente las exigencias de la ciudadanía. Perfecto. Coincido, y es que la historia de estos partidos muestra que el pasado autoritario no desaparece con solo nuevas elecciones. Se necesita memoria, vigilancia ciudadana y sistemas de partidos saludables. La democracia no es solo una forma de gobierno, es también una cultura política que debe estar presente dentro de los partidos. Y ya, bueno, para finalizar, muchas gracias a ambos por sus valiosas intervenciones. Sí, claro. Como hemos visto hoy, los partidos sucesores autoritarios son actores complejos, pueden facilitar la estabilidad tras una transición, pero también pueden perpetuar prácticas antidemocráticas. El caso del PRI nos muestra cómo la institucionalidad autoritaria puede reciclarse bajo nuevas reglas. El APRA en Perú nos ilustra la derivada pragmática de los movimientos populistas, y en Venezuela se representa un caso extremo de ruptura estatal y una captura por parte del gobierno desde un partido desde un origen autoritario. Entender estos fenómenos no solo no es relevante para el análisis académico, sino que también para fortalecer la democracia desde la ciudadanía. Como ciudadanos debemos reconocer cuando la historia política se repite y exigir partidos verdaderamente comprometidos con esta democracia. La memoria histórica, la rendición de cuentas y la vigilancia pública son esenciales para evitar que los fantasmas del autoritarismo se disfracen en la modernidad democrática. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición. Saludos, nos vemos.